Antes de comenzar esta historia, suscríbete y deja tu me gusta. Algunos archivos que revelamos aquí desaparecen constantemente y solo permanecen en manos de quienes realmente quieren conocer lo prohibido. Ahora sí, abramos un expediente que nunca debió salir a la luz. Todo comenzó con un hallazgo accidental en 1897, cuando un grupo de trabajadores abrió una bóveda antigua que debía estar vacía desde hacía casi medio siglo. Mientras retiraban piedras húmedas y tablones podridos, descubrieron un féretro sellado con clavos de hierro, cubierto de símbolos que ningún registro parroquial mencionaba. Lo extraño no era el ataúd en sí, sino la fecha grabada en la placa, 1852. Una fecha que pertenecía a una mujer cuyo nombre ya había sido registrado en el cementerio local, en otro entierro, 12 años después. La inscripción era clara, profunda, trazada con precisión de maestro herrero. María Elena Basel, fallecida el 14 de marzo de 1852. Lo inquietante es que en los archivos de la Iglesia, en documentos firmados y verificados, constaba que la misma mujer había muerto en 1864, rodeada de familiares, con ceremonia pública y testigos. Incluso existía un retrato póstumo, una fotografía realizada bajo la técnica del colodión húmedo, donde el cuerpo aparecía rígido, vestido con encaje blanco, los ojos cerrados y las manos entrelazadas sobre el pecho. Esa imagen formaba parte del archivo oficial del pueblo. Entonces, ¿quién estaba enterrado en 1852 con su nombre? ¿Y por qué dos cuerpos, o dos momentos, parecían reclamar una misma identidad? Los trabajadores, al notar la rareza, avisaron al nuevo encargado del cementerio, un hombre meticuloso, obsesionado con los registros. Él fue quien notó la coincidencia imposible. El féretro recién encontrado había sido enterrado exactamente el mismo día en que, según un diario de la época, el pueblo entero sufrió una tormenta de arena inexplicable que oscureció el cielo durante horas. Como si algo, en aquel entonces, hubiese querido pasar desapercibido bajo la confusión del clima. Se decidió abrir el féretro. El procedimiento fue lento, casi ceremonial. Cuando finalmente retiraron la tapa, vieron un cuerpo sorprendentemente bien conservado para un entierro de 45 años. La piel estaba pálida, la mandíbula rígida, y el cabello oscuro cubría parcialmente el rostro. Era una mujer joven, de unos 30 y pocos años. Y aunque la descomposición había marcado la carne, lo más perturbador era reconocible al instante. Sus facciones coincidían casi perfectamente con las de la mujer fotografiada tras su muerte de 1864. Era la misma cara. La misma estructura ósea. La misma nariz fina. La misma distancia entre los ojos. La única diferencia era que este cuerpo parecía más joven que el del retrato mortuorio. Como si la mujer hubiese muerto primero siendo joven, y luego de nuevo, más de una década después. Los rumores comenzaron a expandirse como humo entre los habitantes. Algunos hablaban de una hermana gemela perdida, aunque no había registros de nacimiento que confirmaran tal posibilidad. Otros insinuaban brujería, un doble espectral, o un ritual de resurrección común en supersticiones antiguas. Pero el encargado del cementerio no estaba satisfecho con versiones folclóricas. Comenzó a revisar archivos, actas, diarios, cualquier documento que mencionara a la familia Basel. Y cuanto más buscaba, más inconsistencias aparecían. Lo primero que llamó su atención fue el registro del bautismo de María Elena. La fecha estaba escrita dos veces, una sobre otra, como si hubiera sido corregida. Lo segundo fue un documento privado, un cuaderno de notas de un médico rural, donde describía una visita a una mujer llamada María Basel que, según él, afirmaba haber perdido meses enteros sin saber qué ocurrió durante ellos. Y lo tercero, y más perturbador, fue una fotografía encontrada en un viejo marco, donde aparecía una mujer idéntica a María Elena, pero con ropa de 1840, en una escena donde ella tendría apenas 10 años. Sin embargo, la mujer retratada parecía tener más de 20.
Era como si apareciera en momentos donde no debería existir. Como si su vida se hubiera fragmentado en trozos que no seguían una secuencia normal. La investigación se intensificó cuando el encargado halló un segundo detalle inquietante. El féretro de 1864 había sido sellado de manera inusualmente cuidadosa, como si se temiera que algo escapara de él. El rector de la iglesia de ese periodo había dejado una nota privada, casi ilegible. Asegurarse de que no vuelva. Asegurarse de que esta vez sea el final. Esta frase bastó para que muchos sospecharan lo impensable. Había muerto, vuelto, y muerto otra vez. Un anciano del pueblo, ya en sus últimos días, habló de algo llamado el lapsus de los días invisibles, una antigua creencia según la cual algunas personas nacen con dos destinos, y por razones desconocidas, viven ambos de forma incompleta. Según esa superstición, estas personas se dividen, ocupando momentos diferentes de la historia antes de desaparecer por completo. No dejan descendencia, no dejan rastro claro, no encajan en el calendario humano. Cuando el encargado comparó el cuerpo de 1852 con la fotografía post-mortem de 1864, notó algo más: ambos tenían una marca peculiar en la clavícula, como una mancha oscura, idéntica en forma y posición. No era herencia, no era coincidencia. Era una señal corporal única, imposible de replicar en dos personas distintas. Los rumores se convirtieron en miedo real. Se habló de exhumar la tumba de 1864 para confirmar la identidad del segundo cuerpo, pero el ayuntamiento lo prohibió. Era demasiado tarde, la historia ya había escapado al control de cualquier autoridad. Los habitantes empezaron a evitar la zona del cementerio donde ambas tumbas parecían conectarse por un hilo invisible. Una tensión inexplicable, como si en ese lugar el aire fuese más pesado, más húmedo, más vigilante. Pero el encargado no se detuvo. Sentía que algo en la cronología estaba mal, como si los años alrededor de la vida de esta mujer estuvieran incompletos. Un patrón comenzó a formar una sombra en su mente, archivos donde el nombre aparecía escrito 2 veces, fechas corregidas, fotos donde pareció más joven de lo debido, diarios que mencionaban episodios de desapariciones breves, y, finalmente, 2 entierros separados por el tiempo pero unidos por la identidad. Todo apuntaba a una sola posibilidad. Una que él mismo se negaba a enumerar en sus notas. Una que desafiaría cualquier explicación lógica. Y sin embargo, no podía ignorarla. Porque esa noche, mientras revisaba los documentos, escuchó pasos siguiéndolo entre las estanterías. Pasos suaves, rítmicos. Como los de una mujer descalza. Como si alguien que había sido enterrado 2 veces hubiera decidido caminar una vez más. El encargado del cementerio no pudo dormir después de escuchar aquellos pasos en el archivo municipal. No sabía si provenían del pasillo, del entrepiso o de su propia imaginación saturada por tantas horas revisando registros, pero la sensación de que no estaba solo se incrustó en su mente como una espina. A la mañana siguiente, al regresar al archivo, encontró una hoja del registro parroquial fuera de lugar. Se trataba de la partida de defunción de 1864, la segunda muerte de María Elena Basel. El documento tenía una mancha amarillenta en la esquina, como si hubiese sido tocado por dedos húmedos. O por dedos fríos. La inquietud de esa madrugada lo empujó a investigar aún más. Comenzó a revisar diarios de la época, cartas, informes médicos, incluso crónicas locales de fenómenos extraños. Fue en uno de esos viejos diarios donde encontró la primera referencia clara a un evento que parecía conectarse directamente con la vida fragmentada de María Elena. Un testimonio escrito por una mujer que aseguraba haber visto a su amiga, la misma María Elena, aparecer en un camino rural en 1856, desorientada, pálida, vestida de forma inusual y diciendo que había perdido días enteros. La misma frase mencionada por el médico en su cuaderno. Al principio, el encargado pensó que se trataba de una coincidencia más entre historias mal contadas. Pero pronto comprendió que este patrón se repetía con demasiada exactitud,
periodos de desaparición, reaparecimientos misteriosos, signos de confusión temporal, registros duplicados, y finalmente, 2 entierros. Lo que comenzó como una investigación racional se convirtió en una obsesión. Mientras pasaba las páginas de los archivos, su mente empezó a conectar puntos que jamás habían sido puestos juntos. Descubrió que durante el primer entierro de 1852, el sacerdote anotó algo inusual. La mujer había sido encontrada a las afueras del pueblo, sin signos de violencia, pero con una expresión de profundo agotamiento, como si hubiera recorrido una distancia descomunal o atravesado una experiencia imposible. Su cuerpo fue llevado directamente a la iglesia, sin familiares presentes. La ceremonia fue rápida, casi clandestina. Y aún así, 12 años después, la misma mujer murió rodeada de sus seres queridos, con plena conciencia, dejando objetos personales, cartas, pertenencias que confirmaban una vida larga y continua hasta 1864. Esta contradicción alimentaba un miedo que ya no podía ignorar. Una tarde nublada, mientras el encargado revisaba un lote de fotografías antiguas donadas por una familia local, encontró algo que lo dejó sin respiración. Era un daguerrotipo, fechado en 1858, donde aparecía un grupo de mujeres en el jardín de una casa señorial. Entre ellas, claramente visible, estaba María Elena. Más joven que en la foto póstuma de 1864, pero mayor que el cuerpo encontrado en el ataúd de 1852. Era una versión intermedia que no encajaba en ninguna de las dos líneas cronológicas. Lo inquietante no era solo verla ahí. Era ver que no hacía contacto visual con la cámara. Parecía mirar hacia un punto detrás del fotógrafo. Un punto que no existía en la escena. Un punto que estaba fuera del tiempo. Cuando amplió la fotografía con una lupa, notó una sombra sutil detrás del grupo. No correspondía ni a un árbol, ni a una persona, ni a ningún objeto reconocible del jardín. Una forma alargada, delgada, que no debería estar allí. Como una figura borrosa que hubiera intentado entrar en la escena en el último segundo, sin ser captada del todo por la exposición de la cámara. La noche siguiente, el encargado regresó al cementerio para observar personalmente ambas tumbas. Era tarde, el cielo estaba cubierto de nubes negras y el viento helado cortaba la piel como una hoja. Se acercó primero al entierro de 1852. La tierra, a pesar de las décadas, parecía más suelta que otros terrenos alrededor, como si hubiera sido removida recientemente. No había flores ni marcas. Solo una losa lisa, pesada, silenciosa. Luego caminó hacia la tumba de 1864. Allí notó un detalle que jamás había observado: la lápida tenía pequeños arañazos en el borde inferior, como marcas de uñas o de algún objeto metálico raspado desde adentro. No parecían antiguas. No estaban completamente cubiertas de musgo. Algunos surcos eran sorprendentemente recientes. Mientras examinaba las marcas, sintió un cambio en el aire, un descenso brusco de temperatura. No había nadie más en el cementerio, pero algo se movió entre los mausoleos. Un leve desplazamiento de sombra. Un murmullo casi imperceptible que el viento no podía producir por sí solo. El encargado se obligó a mantener la calma, pero cada fibra de su cuerpo gritaba que se marchara. Dio unos pasos hacia atrás y tropezó con una raíz. Al caer, su linterna iluminó la lápida desde un ángulo bajo. Y en ese ángulo, pudo ver algo que de otro modo habría pasado desapercibido: un nombre grabado debajo del principal, casi borrado. Un nombre que solo podía leerse con mucha dificultad. Era el mismo nombre: María Elena Basel. Pero la fecha que lo acompañaba no era 1852. Ni 1864. Era 1871. Un tercer entierro. Un tercer intento de sellar algo. O a alguien. El horror recorrió su espalda en un escalofrío paralizante. 3 fechas. 3 entierros.
Una mujer que parecía morir fuera del calendario humano. Decidió regresar al archivo para revisar cualquier documento que pudiera explicar aquella tercera fecha. No sabía si debía temer o esperar lo que encontraría. Al entrar en la oficina, pudo sentir un olor distinto al polvo habitual, un aroma metálico, tenue, parecido al de la humedad mezclada con algo más, una esencia casi dulce, difícil de describir. La ventana estaba entreabierta. Juraría haberla cerrado antes de irse al cementerio. Sobre su escritorio, alguien había dejado una fotografía que antes no estaba ahí. Era una impresión pálida, ligeramente desenfocada, hecha con técnica del colodión húmedo. Mostraba el cementerio, la noche, las dos tumbas. Y entre ellas, la figura de una mujer de pie, observando directamente la cámara. Sus rasgos eran idénticos a los de María Elena. Pero la mujer de la fotografía estaba viva. La imagen parecía haber sido tomada apenas minutos antes. Y lo peor no era eso. Lo peor era que el encargado sabía con absoluta certeza que él no había tomado esa foto. Mientras analizaba el daguerrotipo, sintió la presencia detrás de él. Su nuca se erizó. No escuchó pasos. No sintió movimiento. Solo la certeza abrumadora de que ya no estaba solo en la habitación. Una sombra se proyectó frente a él, aunque no había nadie visible para proyectarla. Una sombra alargada, irregular, como la del jardín en la foto de 1858. Ese mismo contorno. Esa misma forma. Y entonces, el reloj del archivo marcó una hora imposible. Las manecillas retrocedieron. 1 minuto. 2. 3. El encargado sintió como el aire, el tiempo, el mundo, parecían comprimirse. Algo estaba deshaciéndose. O reacomodándose. Y en su diario, la tinta empezó a correrse sola, como si una mano invisible la arrastrara hacia una nueva forma. Una palabra quedó marcada con claridad: vuelve. Durante varios días, el encargado del cementerio intentó convencerse de que todo lo que había sucedido era producto del cansancio, de la sugestión y de demasiadas horas encerrado entre papeles viejos. Pero los hechos no encajaban en esa explicación: la fotografía del cementerio que no había tomado, la tercera fecha de entierro grabada en la lápida, la sombra imposible que había visto en el archivo y el reloj moviéndose hacia atrás, como si el tiempo mismo hubiese dado un pequeño tropiezo. Eran fragmentos de algo que no lograba entender pero que comenzaba a rodearlo, a cerrar un círculo del que ya no podía salir fácilmente. Para recuperar una apariencia de control, decidió ordenar cronológicamente toda la información disponible sobre María Elena Basel. Anotó en cuadernos separados cada referencia: su bautismo dudoso, la supuesta primera muerte en 1852, su presencia documentada en fotografías posteriores, testimonios de personas que la vieron en años en los que oficialmente ya no debería estar viva, su segunda muerte en 1864 y, por último, aquella fecha de 1871 que nadie había mencionado jamás. Mientras redactaba una línea de tiempo, se dio cuenta de que la vida de esta mujer no avanzaba como las demás. Estaba llena de saltos, de vacíos, de regresos inesperados. Algo en esa cronología se resistía a ser colocado en orden. En una de las notas del médico rural de la época, el encargado encontró una descripción casi clínica de una crisis que María Elena habría sufrido unos años antes de la primera muerte. El médico la describía como desconectada de la realidad circundante, como si sus sentidos no coincidieran con el lugar donde su cuerpo se encontraba. Hablaba de episodios en los que la mujer aseguraba haber visto escenas que no correspondían al pueblo ni a las personas que la rodeaban, lugares que parecerían demasiado modernos para su tiempo, rostros desconocidos, objetos extraños. El médico había atribuido esto a delirio febril, pero la insistencia en ciertas frases lo inquietó. Dice haber visto su propia tumba más de una vez. Afirma recordar su muerte como si ya hubiese ocurrido. Insiste en que el día de su entierro ya está decidido y que será repetido.
Estas afirmaciones, que en su momento fueron tomadas como locura o perturbación mental, ahora se alzaban como una posible explicación. Tal vez María Elena no estaba recordando, sino percibiendo fragmentos de una vida rota, vivida en órdenes distintos y repetida más de una vez. El encargado decidió entonces visitar uno de los pocos lugares que aún conservaban huellas físicas de ella, la antigua casa de la familia Basel, convertida ahora en una construcción semiderruida en las afueras del pueblo. La fachada conservaba aún el eco de una cierta elegancia, columnas carcomidas, una galería con barandales oxidados, ventanas vacías como órbitas. Los vecinos evitaban el lugar, hablando de ruidos nocturnos, de luces sin origen, de una figura femenina que aparecía en las ventanas en noches de tormenta. Al entrar, el olor a humedad y a madera podrida lo envolvió. El piso crujía bajo sus pasos, pero el silencio era absoluto. No se escuchaban insectos, ni pájaros, ni el viento colándose entre las rendijas. Subió por la escalera principal, reparando en un detalle inquietante: la barandilla tenía marcas de dedos, como si alguien se hubiera aferrado con desesperación. No sabía si eran antiguas o recientes. Nunca se sabría. En la habitación que alguna vez debió ser el dormitorio principal, encontró algo que no esperaba. Sobre una mesa cubierta de polvo había un pequeño espejo ovalado, enmarcado en bronce ennegrecido. El cristal, a pesar de los años, no estaba roto. Al levantarlo, vio su propio reflejo, pero por unos segundos tuvo la impresión de que no estaba solo. Un segundo rostro parecía superponerse al suyo, facciones femeninas, ojos hundidos, cabello oscuro recogido hacia atrás. No duró más que un parpadeo, pero fue suficiente para hacerle entender que ese lugar también conservaba memoria. Junto al espejo había una caja de madera cerrada con un simple pestillo oxidado. La abrió y encontró dentro un manojo de cartas atadas con una cinta descolorida. No tenían fechas claras, pero por la caligrafía se notaba que habían sido escritas a lo largo de muchos años. No era una correspondencia normal, las cartas no estaban dirigidas a nadie en particular. Eran más bien notas sueltas, como fragmentos de un diario disperso. En una de ellas, se leía: hay días que no pertenecen al año en el que vivimos. Días que se repiten como si tuvieran dueño. A veces despierto en un año distinto del que me acosté. A veces veo mi muerte como un recuerdo lejano y al mismo tiempo como algo que todavía no ha llegado. Me han enterrado ya una vez, y sin embargo sigo aquí. No sé cuántas veces tendré que irme para que esto termine. En otra carta, la letra era más temblorosa. He visto mi cuerpo desde fuera. He visto la tierra cerrarse 2 veces. He escuchado mi nombre pronunciado en una misa de difuntos cuando aún respiraba en otro lugar. No sé si soy la misma que nació, o si fui copiada, dividida, repetida. Solo sé que mi vida no avanza en línea. Viene y va, como si alguien pasara las páginas de un libro adelante y atrás sin preocuparse por el orden. Estas palabras resonaron con una fuerza devastadora en la mente del encargado. No eran divagaciones poéticas. Eran la descripción desesperada de alguien que había percibido lo que nadie debería percibir: la ruptura del tiempo personal, la sensación de vivir fragmentos de vida fuera de secuencia, la experiencia de ser enterrada más de una vez. La última carta era la más breve y estaba escrita con tinta casi negra, extremadamente firme. Si hay un tercero, que sea el último. No puedo seguir despertando donde ya me han dejado. El encargado guardó las cartas en una carpeta y regresó al cementerio con una idea cada vez más definida. Si la lápida mostraba 3 fechas, y los registros hablaban de 2 entierros, quizá había un tercero del cual nadie quería hablar. Decidió buscar en planos antiguos del cementerio, y pronto descubrió que, en efecto, había existido una fosa temporal utilizada durante una epidemia, marcada con una cruz de madera que jamás fue reemplazada por piedra. Esa zona, con el tiempo, había quedado sin identificación clara. Los registros eran confusos, como si alguien se hubiera empeñado en borrar nombres y fechas.
En el plano más antiguo, una pequeña anotación casi ilegible señalaba: se traslada a MeV a sepultura definitiva. No estaba claro desde dónde ni hacia dónde. Era como si la tierra misma hubiera sido movida debajo de ella, reorganizando los lugares de descanso como si se tratara de fichas en un tablero. Esa noche, movido por una mezcla de obsesión y necesidad de respuestas, el encargado volvió al cementerio con herramientas mínimas. No tenía autorización, lo sabía, pero la urgencia lo sobrepasaba. Se situó en la zona señalada en el plano viejo, un terreno irregular, cubierto de hierba alta. Comenzó a cavar con cuidado, no en profundidad extrema, sino en busca de indicios, restos de madera. Metal, algo que confirmara que allí había habido una tumba. A medida que removía la tierra, el aire parecía hacerse más denso. La noche estaba extrañamente silenciosa. Ni grillos ni hojas moviéndose. Solo el sonido sordo de la pala entrando en el suelo. A los pocos minutos, la herramienta chocó con algo duro. Un trozo de madera. Luego, otro. Luego un borde metálico. Había un ataúd allí. Otro más. La respiración se le aceleró, pero no se detuvo. Apartó la tierra con manos temblorosas hasta dejar al descubierto una tapa estrecha, deteriorada, sin placa visible. Ni nombre ni fecha. Solo el contorno de un descanso que había sido ocultado por el tiempo y la negligencia. Era una tumba sin identidad, pero en ese momento supo, con una certeza casi física, que el cuerpo en su interior pertenecería, de nuevo, a la misma mujer. No se atrevió a abrirlo. Sabía que cruzar ese límite sería algo de lo que no podría volver fácilmente. En lugar de eso, se quedó de rodillas, con la frente pegada a la madera húmeda, sintiendo el frío que emanaba de allí. Era un frío distinto, no solo de la noche, sino de algo que había permanecido demasiado tiempo atrapado bajo capas de tierra y silencio. En el borde de la fosa, una sombra se proyectó de pronto. No era la suya. Era más alta, más delgada, y parecía moverse con independencia de la luz de la linterna. El encargado levantó la cabeza lentamente, y por un instante que pareció extenderse más allá de cualquier reloj, tuvo la impresión de ver a una mujer de pie al borde del agujero. Llevaba un vestido antiguo, oscuro, y su rostro era una mezcla imposible de todas las versiones de María Elena que había visto en fotos, la joven, la madura, la enferma, la serena. Todas superpuestas en una sola presencia. No supo si aquello era una visión, un recuerdo, una proyección de su mente agotada o algo más. Lo único que registró con claridad fue que los ojos de esa figura no miraban ni la tumba ni el cielo. Lo miraban a él. No había odio ni reproche en esa mirada. Había algo peor, un cansancio inmenso. Una especie de súplica silenciosa que no necesitaba palabras. Y entonces, la tierra bajo sus manos vibró levemente. No como un temblor. Más bien como un suspiro profundo, contenido durante demasiado tiempo. El encargado dejó la pala, se puso en pie con dificultad y retrocedió. Sabía que, pasara lo que pasara después de esa noche, ya no podría contar esta historia como un simple caso de registros duplicados. Se había convertido en testigo de algo que estaba fuera de la historia oficial. Algo que llevaba más de medio siglo repitiéndose en silencio, enterrado y desenterrado una y otra vez. En su cuaderno, esa misma noche, escribió una frase que no intentó adornar. Hay personas cuyo cuerpo es enterrado una sola vez, y personas cuya vida entera es un cementerio abierto. María Elena fue ambas cosas. Lo que aún no sabía era que su propia presencia en ese lugar, a esa hora, inclinaría la balanza. Que su decisión de buscar una verdad enterrada despertaría una última repetición, un cierre, una corrección final en la cronología de la mujer con 3 fechas de entierro. Porque, al día siguiente, cuando los primeros trabajadores llegaron al cementerio, encontraron algo que no esperaban ver. Las 3 lápidas relacionadas con el nombre de María Elena Basel habían cambiado. Ya no mostraban 3 fechas.
Solo a la mañana siguiente, el encargado llegó al cementerio antes del amanecer, incapaz de dormir, impulsado por una mezcla de inquietud y una sensación que no podía describir. Quizá era intuición. Quizá anticipación. Quizá miedo. El aire estaba frío, casi inmóvil, como si el mundo entero aguardara algo. Caminó hacia las zonas donde se encontraban las 3 tumbas asociadas a María Elena Basel. Lo que vio lo dejó paralizado durante largos segundos. Las 3 lápidas habían cambiado durante la noche. No estaban rotas, ni movidas, ni vandalizadas. No habían sido reemplazadas. Eran las mismas piedras, pero con una alteración sutil y a la vez devastadora. Las 3 fechas, 1852, 1864 y 1871, ya no estaban allí. Solo quedaba una inscripción. María Elena Basel. Nacida y fallecida en fecha desconocida. El encargado sintió un silencio interno que lo desbordó. No era solo el silencio del amanecer o el de las tumbas. Era la impresión absoluta de que el tiempo había sido corregido, reescrito, absorbido por una fuerza que no buscaba coherencia humana, sino estabilidad. Como si la repetición de entierros, los saltos, las vidas fragmentadas, se hubieran fundido finalmente en un solo punto. Como si el cementerio hubiera sido reorganizado no por manos humanas, sino por un orden mayor que decidía qué fechas debían existir y cuáles debían desaparecer. No sabía si esa corrección era un acto de clemencia o un ajuste cruel. Con el corazón golpeando su pecho, volvió al archivo para revisar los documentos relacionados. Allí, el shock fue aún mayor. Los registros que había consultado durante días, las actas, los diarios, las cartas, parecían haber sufrido el mismo destino que las lápidas. Las fechas duplicadas estaban ahora unificadas. Las menciones a desapariciones, a crisis extrañas, a muertes repetidas, habían sido suavizadas o borradas. Incluso el daguerrotipo que mostraba el cementerio con la figura femenina, ya no estaba donde lo había dejado. Era como si la historia misma se hubiera corregido a sí misma para eliminar el error, para cerrar el ciclo que había mantenido abierta la vida de esa mujer durante décadas. Pero lo más inquietante ocurrió cuando revisó su propio cuaderno de notas. Líneas que había escrito con su propia mano ya no estaban allí. Los párrafos donde describía la tercera tumba habían desaparecido. La frase «hay un tercero» se veía tachada, como si él mismo lo hubiese hecho, pero sin recordarlo. Y en la página final de su cuaderno, escrita con su caligrafía pero con una tinta más oscura, apareció una frase que él no recordaba haber escrito. «No vuelve más». El encargado sintió un temblor profundo. No sabía si alegrarse o temer. Algo, o alguien, había decidido que la historia de María Elena debía terminar por fin. Que ya no habría más fechas, más entierros, más despertares en lugares donde no debía estar. Y sin embargo, un detalle lo inquietaba con más fuerza que nada: si la historia había sido corregida, ¿por qué él seguía recordándola? ¿Acaso no debería haber olvidado todo al igual que los documentos, las lápidas y las fotografías? Mientras meditaba sobre esa pregunta, notó que la sombra de la ventana se alargaba de forma extraña a su alrededor. No por el sol, que aún no había salido, sino por un reflejo que no coincidía con su propia figura. Lentamente, levantó la cabeza, y en la superficie del vidrio, vio un rostro detrás del suyo. El rostro de María Elena. No el de las fotos póstumas. No el del cuerpo del ataúd de 1852. No el de la mujer cansada de las cartas. Era un rostro sereno, sin marcas de sufrimiento ni desgaste. Una versión de ella que no correspondía a ninguna época. Un rostro que él jamás había visto en ningún retrato. Y entonces entendió la verdad que lo sacudió por completo. La mujer no había tenido 3 muertes. Había tenido 3 vidas simultáneas, rotas, esparcidas, incompletas. El tiempo había intentado compactarlas durante décadas, sin conseguirlo, hasta ahora.
La unificación de las lápidas no era un simple acto de desaparición. Era una fusión. Una restauración. Una reparación del error. Ella no había sido enterrada 3 veces. Había sido la misma vida atravesando varios destinos que finalmente se habían unido en uno solo. Se volvió hacia la ventana, temblando, y durante un segundo creyó ver cómo el reflejo de María Elena sonreía levemente. No con tristeza ni alivio, sino con algo parecido a la gratitud. Luego, el reflejo se desvaneció como el rastro de un sueño al amanecer. El encargado salió del archivo, respirando profundamente. Necesitaba asegurarse de algo. Regresó al cementerio, caminó entre los mausoleos, llegó nuevamente a la lápida unificada. Se arrodilló y tocó la piedra. Estaba tibia, como si el sol la hubiera calentado, aunque aún no había salido. El aire alrededor se sentía distinto, menos pesado, menos vigilante. Como si el lugar, por primera vez en décadas, estuviera en paz. Fue entonces cuando notó un detalle final que lo dejó sin aliento. Había una pequeña flor blanca al pie de la lápida. Una flor fresca. Una especie que no crecía en esa región. Como si alguien la hubiese dejado allí momentos antes. O como si hubiese aparecido por sí sola, como un sello definitivo de una historia cerrada. El encargado escribió su última entrada en el cuaderno esa misma tarde. Hay vidas que se repiten, vidas que se pierden, vidas que se dividen. Pero algunas, después de tanto fragmentarse, encuentran por fin el camino para ser una sola. Hoy he visto un final verdadero. Y en ese final, también hay un principio. Cerró el cuaderno y lo guardó en el archivo, sabiendo que, con el paso del tiempo, esas páginas también cambiarían, como todo lo que rodeaba la historia de María Elena. Pero eso ya no importaba. Lo esencial no estaba en el papel, ni en las fechas, ni en los registros. Lo esencial era que él había sido testigo del momento en que una vida quebrada encontró su unidad. Y mientras se alejaba del cementerio, sintió en su espalda una brisa cálida, como una mano que se despide suavemente. El peso del aire se alivió. La sombra que lo había seguido durante semanas se retiró por fin. La historia había concluido. Sin embargo, una inquietud última persistió en él durante años. Una pregunta sin respuesta. Una duda que volvía cada vez que pasaba frente a un espejo. Si la vida de María Elena había sido corregida. Si el tiempo había reparado sus fragmentos. ¿Cuántas otras vidas, cuántos otros nombres, cuántas otras fechas repetidas? ¿Aún estaban esperando ser unidas?